Profe, buenas tardes. Se ¿Qué escucha tal? bien. Buenísimo, bueno. Bien. ¿Cuántos somos? Esperen que tengo gente todavía. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Perdón, chicos, acuérdense que cuando entramos están todos los micrófonos prendidos, así que porfa, apáguenlos. Yo los voy a... Creo que los puedo mutear, pero recién cuando van entrando, así que... no, está bien, yo los puedo mutear a todos. Creo que ya está, a ver. Tengo 5 en sala de espera, ahora los dejo entrar. Bueno. Bueno, a ver si queda gente. ¿Cuántos somos? 84. ¿Cuánta gente? Creo que ya estamos. Bueno. Suelen ser 120 casi, profe, por lo general. Bueno, como en las épocas de la presencialidad. Increíble. Bueno, igual yo voy a arrancar por consideración a los que ya estaban a las 4. Mientras sigo admitiendo a los que están entrando, igual estamos bien. Creo que no quedó nadie en sala. Sí, hay alguien. Bien. Bueno, primero me presento, que no estuve en la primera clase. Mi nombre es Florencia Perebroicín. Después, si necesitan mi correo, lo escribo en el chat cuando estén todos, porque todavía hay gente entrando. Vamos a continuar con el desarrollo del programa en la unidad, creo que es la unidad 6. Algunas cuestiones preliminares. Tienen que ver con, algunas cuestiones preliminares tienen que ver con el material. Yo supongo que ya Noemí, la titular de la cátedra, les habrá comentado que nosotros recomendamos autores. Ustedes pueden tomar cualquier autor que les parezca didáctico, fácil, siempre y cuando cualquier autor de derecho comercial, de sociedades, cualquier jurista, siempre y cuando no acudan a las guías que están circulando desde siempre en la facultad, que son guías seguramente hechas en la Facultad de La Plata, la Facultad de Derecho de La Plata, y que nosotros, más allá de que no puedo decir si están bien o están mal, no podemos avalar el contenido de ninguna manera, con lo cual muchas veces vienen a rendir con esas guías y realmente no podemos dar fe de los contenidos y muchas veces dicen mal las cosas cuando estudiaron con material cuanto menos dudoso. Así que simplemente recordarles eso, que ustedes acudan al material consolidado de la materia, que ya no sé si les ha dicho Noemí, pero nosotros usamos a Ricardo Nissen, esa gente muy reconocida. Ricardo Nissen, se me fue Daniel Vítolo, Verón, ustedes pueden tomar cualquiera. Yo particularmente los temas los doy sobre la base del material de Vítolo y Nissen. Artículos jurisprudenciales y doctrinarios siempre pueden acudir a la página del SAIG. Siguen entrando. Pero bueno, por eso quiero comentarles esto del material antes de arrancar puntualmente con lo que dice esta unidad 6. Vamos a hablar de la irregularidad en las sociedades. Como ustedes recién están arrancando con esta materia, aunque veo algunos nombres conocidos de los que ingresaron, gente que ha rendido, gente que tal vez ya ha cursado, algunos los reconozco. Sigue entrando gente, ya somos 100. Bueno, quisiera hacer un poco un breve repaso de lo que estuvieron viendo hasta acá, pero no de todo, sino de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con esta unidad puntualmente.
vamos a hablar de irregularidad en las sociedades y partiendo de la base de qué es una sociedad, qué es lo que vieron ustedes, saben que la ley que regula esta materia es la 19.550. Ustedes eso ya lo vieron. La ley Profe, 19... Sí, estuve haciendo el resumen de la primera y la segunda unidad. Es casi ajá. básicamente lo mismo, como que el Código Civil Comercial no lo define como un ente privado y la ley de sociedades como un ente de sociedad, un sujeto de derecho, o lo vi mal. A ver, las sociedades son sujetos de derecho por el artículo 2 de esta ley. Si querés, Ajá. vamos por parte. Si querés, vamos por parte, porque también son entes privados según lo que establece el Código Civil y Comercial. A ver, vamos desde lo más básico, porque por la pregunta que me estás haciendo, me parece que estás un poco mareada con los conceptos, lo Sí, cual me está perdí. buenísimo. No, pero te lo digo como algo bueno, porque me lo tirás así de entrada y está buenísimo porque quisiera profundizar estos conceptos, porque si no, va a costar mucho arrancar con el tema de la irregularidad. Si no sabemos lo que está bien, tampoco podemos saber lo que está mal. Para saber lo que está bien, tenemos que, de lo que está mal, que mal entre comillas, por favor, porque esto de la irregularidad de sociedades hoy no tiene la connotación negativa que ha tenido históricamente, pero tenemos que saber cómo son las cosas. Y ustedes particularmente van a trabajar en sociedades, van a constituir sociedades, van a liquidar sueldos en sociedades, entonces es algo que nunca les va a resultar ajeno. La pregunta que me hacía Sofía, Sofía sos, ¿no? Sofi, perdón. Sí, Sofi. Sofi, me dice que las sociedades son sujetos de derecho, que son entes privados. Sí, las dos cosas. A ver, primero partamos de la base de que es una sociedad. Pero antes de partir de que es una sociedad, Sofi también mencionó el Código Civil y Comercial. Vamos a decir algunas obviedades, si les parece, para que ustedes las profundicen, porque aunque suenen obviedades, después en los exámenes por ahí no los tienen muy claro, o en el transcurso de las clases. Ley de Sociedades Comerciales, ya les dije, la 19.550. Ahora, esta ley complementa al Código Civil y Comercial, no se excluyen. El Código Civil y Comercial fue modificado íntegramente hace 6 años nada más. O sea, tenemos un código que es relativamente nuevo. En el año 2015, si bien se trabajó muchísimos años antes, en el año 2015, hace 6, 7 años nada más, entró en vigencia la ley 26.994. La van a ver mucho en los libros. 26.994 del año 2014 entró en vigencia en el año 2015. ¿Y qué hace esta ley? Unifica los códigos civil y comercial tal como los teníamos antes. Antes de 2015 estaban por separado. El código lo que hace, como su nombre lo indica, es unificar, mejor dicho, compilar toda la materia civil y comercial que rige las relaciones de las personas, tanto físicas tanto humanas como jurídicas. Ahora bien, el código también se complementa de otras leyes. La ley 19.550 siempre fue complementaria en un momento del Código de Comercio, ahora del Código Civil y Comercial, y es la ley propia de las sociedades. Y esta ley también fue profundamente modificada por la ley 26.994, que es la que hizo esta reforma integral del Código Civil y Comercial. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque han cambiado mucho los conceptos y yo quería ir al comienzo de la ley, el artículo 1. El artículo 1 a usted le define lo que es una sociedad. Creo que lo han visto eso con Noemí. Sigue entrando gente, un segundo. Lo han visto con Noemí. ¿Qué es una sociedad? Antes la sociedad era definida como dos o más personas que se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción de bienes y a la prestación de servicios, para para participar de los beneficios, lo hacen de una forma organizada, eso es importantísimo, de una forma organizada, eligiendo un tipo. De la clase de hoy vamos a hablar de todo esto, lo que es un tipo, esto es fundamental para la unidad que vamos a ver.
para participar de los beneficios y afrontar las pérdidas. 2 o más personas. Ahora, ustedes saben que hoy ya no es 2 o más personas. Una persona sola puede ser sociedad. Algo que seguramente también vieron con Noemí es que, ¿qué es una sociedad en cuanto a la naturaleza jurídica? Ustedes vieron que es un contrato, un contrato plurilateral, o así era considerado por la doctrina, al que se le aplican las normas de derecho civil y comercial. Ahora, con esta reforma del artículo 1, la primera reforma que se introduce en el año 2015 a la ley 19.550 es este artículo 1, y admite que las sociedades anónimas unipersonales, es decir, que admite que ya no deban ser sí o sí sociedades de 2 o más personas, ¿sí? Ahora, una persona puede ser sociedad, puede conformar sociedad, y lo hace mediante una declaración unilateral. Ya no es bilateral ni plurilateral, sino que lo hace a partir de una declaración unilateral. Yo puedo armar una sociedad anónima. ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno, tiene que ver con la responsabilidad hacia terceros. ¿Por qué yo quiero formar una sociedad? ¿O por qué 2 personas o más quieren formar una sociedad? Porque la intención de estas personas, más allá de llevar adelante un emprendimiento, una organización empresarial, tiene que ver con tener un patrimonio de afectación diferente del propio. ¿Qué significa esto? Que haya un patrimonio que no involucre a mi propio patrimonio en el caso de las obligaciones sociales, ¿sí? ¿Por qué yo hago una sociedad? Para separar un patrimonio y afectarlo a la actividad social. Antes, a las personas, personas de forma unipersonal no se los permitía la ley. Venimos de una ley muy rígida, ¿sí? Una ley muy rígida, ahora voy a hablar de eso, y la ley se flexibilizó notablemente con esta reforma, permitiendo que se trate de una sola persona para formar una sociedad anónima unipersonal. ¿Y qué dice la ley? Entonces, ¿son personas? Sí. Son personas que el código llama personas jurídicas. Cuando a ustedes les preguntemos qué es una sociedad, una cosa es la definición que les acabo de dar, el artículo 1, pero además, desde el punto de vista del Código Civil, ¿qué es una sociedad? Es una persona jurídica, ¿sí? A diferencia de las personas humanas, que es lo que el Código Civil llamaba anteriormente personas físicas, que somos nosotros individualmente, las personas jurídicas tienen un patrimonio separado, o sea, un patrimonio propio, tienen nombre, tienen domicilio, tienen un capital. Entonces, eso significa que son sujetos de derecho. El artículo 2 de la ley 19.550 dice que las sociedades son sujetos de derecho. ¿Y qué significa esto de que son sujetos de derecho? Que son independientes de la persona, de los socios individualmente. ¿Se entiende este concepto que son sujetos de derecho? Que son independientes, separados de las personas de sus socios. Otra persona, la persona jurídica como sujeto de derecho, les insisto, tiene su patrimonio, que no es el patrimonio de los socios. Entonces ahí está, básicamente, muy básicamente, el tema que vos me preguntabas recién, Sofi, de sujeto de derecho, ¿sí? Por eso el artículo 2 de la ley te dice que son sujetos de derecho. Tienen un nombre distinto, ¿sí? Las sociedades tienen razón social o denominación social. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno u otro, según opten por el uso de un nombre de fantasía, es la denominación social, o la razón social, que tiene la incorporación de los nombres de los socios, de uno o más socios seguidos del tipo social, por ejemplo, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Se entiende este concepto de sujeto de derecho, Sofi, y el resto? Sí, profe. Bien. Bueno, cualquier cosa
me paran. Todos los años me paran a mí, me tienen que parar porque hablo muy rápido. Trato de... Uy, tengo gente, perdón. Profe, yo me Después, había... sí, perdón, ¿se perdón. escucha? Sí, no, quería decir que no me di cuenta hoy de poner la admisión automática a las clases. La próxima clase voy a poner eso, la admisión automática, no sé si lo puedo hacer ahora, lo voy a tener que hacer cuando vuelva a entrar. Sí, ¿quién me hablaba? ¿Jimena? Jimena, Sí, no. profe. Yo Sí. justamente me había comprado, junto con el de Vitolo, el manual de sociedades, una que se llama Guía de Estudio, que es de la editorial Estudio, y me parece que estaba hablando de eso, ¿no? De esa guía No, de estudio. en realidad, la guía de estudio me confunde un poco porque yo de lo que estaba hablando es de la guía de estudio de La Plata. No sé si está editada, si vos la tenés a mano, está editada por Franja Morada, no sé quién. Es un material informal. Yo te quiero aclarar una cosa, Ximena. No estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Pero difícilmente puedan aprender todos solo con eso. Ah, no, ¿Sí? no, sí, por supuesto, porque yo la estuve leyendo y es como una guía. O sea, sí o sí te Bien, tenés que leer el material, por eso viene con el manual de bien. sociedad. Y Sí, hay por que eso, leerlo el manual. claro, me gustaría encauzar un poco lo que les dije. No lo recomendamos, porque por ahí es una doble lectura y nosotros no podemos dar fe del contenido, ¿no? No estamos, ninguna de nosotras dice que esté mal, eso nos van a escuchar, nunca nos van a escuchar diciendo está todo mal, porque no. Sí Claro, nos o ha se puede pasado, malinterpretar, como está tan resumido, se puede malinterpretar. Por eso yo me sí, fijé, y claro, si lo lees bien en profundidad el manual, es como complementario, nunca se puede leer solo. bueno, este es el tema. Han venido compañeros y compañeras a rendir diciendo, yo eso lo vi en la guía. Bueno, está bien, pero explayate y no han sabido salir de lo que dice la guía. Entonces ahí tenemos el problema, porque a veces no está bien lo que dicen o está incompleto. No que digan cosas incorrectas, pero entienden todo a la mitad, porque no es difícil la materia, pero tampoco es sencilla. Entonces es un poquito compleja. Entonces necesitan leer a los autores, por ejemplo, lo que pasa con Vítolo, que lo nombraste recién y yo también, es muy didáctico y ustedes son futuros contadores, yo reconozco que por ahí lo que no es el derecho lo que más le gusta, no quieren saber nada, porque algunos sí, pero en general no, no, no están enamorados del derecho y vienen con muchas dudas. Entonces, con un autor como Vítolo, yo lo sigo bastante, y si no Nissen, tampoco es complicado, pueden avanzar. Lo que sí tienen que ser autores de derecho, es una materia jurídica y para ustedes es esencial, independientemente de que por ahí están más orientados a los números y les puede resultar densa o más áspera que materias como las que están más acostumbrados ustedes, como matemáticas y las estadísticas, bueno, cosas que yo no tengo ni idea. Pero está bien lo que vos me decís, lo que no se queden solo con la guía y complementen en la medida de lo posible, porque las guías les puede ayudar para un repaso, tranquilamente, siempre y cuando hayan leído todo lo demás. Bueno, les estaba diciendo, sí, ¿Le puedo hacer una consulta técnica? sí, ¿Usted va a pasar alguna filmina para orientarnos en la lectura de los artículos de este tema? no, pero te las puedo escribir en el chat, no tengo ningún problema, o creo que tengo algún material que puedo subir a la PETCO. ¿Qué artículos abarcan la regularidad de las sociedades? Sí, pero eso se los voy a decir, miren, cuando yo dé las clases, les voy a decir de tal artículo a tal artículo, siempre y cuando se Ajá. pueda, porque si tenemos alguna legislación dispersa, también les voy a decir. Y si hay Bueno, legislación, yo les voy a ir diciendo, sí, todavía no entré en tema, pero les voy a ir diciendo los artículos, sí. La verdad que por ahí una filmina, un PowerPoint solo para eso, no tendría mucho sentido. Pero los artículos se los voy a ir diciendo, no es fundamental que me repitan como loro los artículos. Sí hay algunos artículos que son muy identificables en la ley. Durante esta cursada vamos a nombrar un montón de veces el artículo 299. Todavía no saben qué es, pero ya van a saber lo que es el 299, los tomamos en el examen, siempre.
que son las sociedades anónimas sujetas a fiscalización estatal permanente, no se preocupen ahora, pero hay artículos que ya tienen nombre, 299, bueno, ahí ya, en su momento, quédate tranquila, Selene, porque yo siempre les voy a decir. Esta Bueno. unidad que vamos a ver ahora, para que no me olvide, ya que me haces acordar, esta unidad va de los artículos 21 a 26 de la ley 19.550. Bien, de la ley de sociedades. De la ley de sociedades. Bien. Miren qué pocos artículos, pero bastante para hablar de esto, mucho para hablar y de hacer historia. Profe, ¿desde qué artículo dijo? Perdón. 21 a 26. Gracias. Profe, Le quería, ¿puedo hacer una consulta? Sí, le quería hacer Gabriela. Sí, quería preguntar cuándo más o menos van a subir los prácticos para los que están para promocionar, más que Me nada dijo para que no se nos Noemí, pase y cuánto tiempo nos van a dar para hacerlo. no, el tiempo no lo sé, pero me dijo Noemí, a ver, un segundo, porque tengo que ver un mail o un WhatsApp, no sé qué me mandó, a ver, dice, trabajos yo no había, prácticos, seguramente esta semana me pone, lo que no me dice es el tiempo, así que esta semana, antes, entre mañana, pasado, fíjense, porque seguramente en la PEDCO tengan los plazos para entrega. y otra consulta, profesora, que no había terminado de consultarle. Sí. ¿Hasta qué punto podemos tener la promoción? Porque hay una mesa de examen ahora del 24 al 26 de abril y los 3 primeros de mayo, para los que podamos rendir el final de privados, para rendir tener la promoción de sociedades, o no nos habilitarían. Para ver si te entiendo. Vos me preguntás por si pueden cursar, hacer la promoción como condicionales, ¿sería esa la pregunta? O sea, no tenéis No. A ver. Yo tengo la regularidad y voy a rendir ahora en el final de abril, el final de privado 2. Ah. Ya tendría mi final de privado 2, bueno, si me va bien, aprobado. ¿Te va bien vos ya estarías en condiciones de hacer la cursada y aspirar a la promoción? Esa es la pregunta. La promoción, pues yo estoy Sí. regular en la materia. ¿Hasta qué fecha nos habilitan para la promoción? No, la verdad que me mataste, voy a preguntar, porque yo creo que sería para la fecha del primer parcial, que se tienen que sacar 8, si no me equivoco, para promocionar, para la fecha del primer parcial, ahí yo creo que tendrían que estar en condiciones, por lógica. Por lógica, el primer parcial, si no recuerdo mal, es el 3 de mayo. Sí, Por lógica, porque si no guardamos notas, eso yo les tengo que decir que es una premisa de esta cátedra. De esta cátedra no guardamos notas. O sea, no administrativamente, ya hace años que decidimos, mejor dicho, los titulares, quien fueran los titulares de la cátedra, que es un peligro guardar notas. Entonces, directamente cuando ustedes van a rendir, tienen que estar en condiciones. Como es promoción, por lógica, a la fecha del primer parcial, que sí o sí tiene que ser aprobado, creería que tenés que tener privado adentro. Pero déjame que averigüe bien si es así, porque como no estoy del todo segura, te adelanto cuál es mi opinión, pero por ahí no es así. Bueno, profe, gracias. Esa era mi otra consulta. ¿Cómo? Esa era mi otra consulta. Bien. Y había alguien más que me estaba preguntando algo, me parece. No. Listo. Bueno, seguimos y me paran ustedes. Entonces yo les decía, hablando un poco de esto del sujeto de derecho que establece la ley, que las sociedades son sujetos de derecho, pero teníamos una ley 19.550 muy rígida. Es una ley que al día de hoy tiene más de 50 años. Y en su momento histórico, el legislador impuso muchas restricciones para la formación de sociedades y sobre todo por lo que tiene que ver con la regularidad. Como vamos a hablar de irregularidad de sociedades, entonces tenemos que un poco profundizar este concepto de regularidad e irregularidad, porque irregularidad ya tiene una connotación bastante negativa.
Primero, dijimos que son las sociedades, dijimos que son sujetos de derecho. El legislador, en su momento y aún hoy, les ha impuesto a las sociedades para poder operar un requisito de, no solo de la Constitución, que tengan que tener determinados requisitos en su contrato constitutivo, sino... Ay, ¿por qué me dice que va a terminar la reunión en 10 minutos? Profe, porque Porque me hay parece que desde la facultad no han pagado Zoom. En todas las clases No, nos pasa lo mismo. pero Sí, empezamos hace... 35 minutos en la reunión. No, no puede ser si son 2 horas la clase. Yo no sé si vamos a llegar a 2 horas, pero no No, pero alcanzo. lo que hay que hacer, que hemos hecho en otras materias, es que se corta y volvernos a conectar. Ah, Hasta bueno, listo, hacemos 35 eso, ¿no? minutos. Sí. Y si no, no llego, no sé si doy 2 horas, pero es bastante lo que no, Profe, no llego. ahí nos va a Sí. tener que habilitar para que entremos solos. Sí, ahora si se corta, vuelvo a entrar y le busco la habilitación automática. Así no estoy, a ver si hay alguien más. No, no hay nadie más intentando entrar. Bueno, le doy entonces estos 10 minutos, quedan 9 minutos nada más. Qué absurdo. Bueno, entonces les decía, las sociedades, antes de la reforma, de esta reforma grande de 2015, se regían por una ley sumamente estricta, muy rígida en cuanto a requisitos para su subsistencia de la sociedad. Un requisito que ha perdurado en el tiempo, que no se modificó, es el que establece el artículo 7. Todavía no llegamos al artículo 21, que les dije, la unidad que vamos a ver hoy es de la 21 al 26, pero antes tenemos que hacer varias preámbulos, tenemos que ver los artículos en su integridad. Yo no les voy a dar la materia como unidades separadas. Obviamente que yo voy a darles la unidad hoy, la unidad 6, pero tengo que vincular todos los temas. Y es también la mejor manera de que ustedes internalicen los temas, vinculando todo, porque es importante, porque es una ley integral. No tiene compartimentos estancos. Entonces, si bien vamos a ver del 21 al 26, sí les voy a mencionar que un requisito que la ley establece para la regularidad de las sociedades está en el artículo 7º. Artículo 7 de la Ley de Sociedades, que dice que solo se van a considerar regulares las sociedades inscriptas en el registro público. ¿Sí? Solo cuando se inscriban en el registro público. Vamos a hablar del registro público. Ahora, ¿ustedes creen que todas las sociedades están inscritas en el registro público? ¿O ustedes creen que todas las sociedades se ajustan estrictamente a lo que dice la ley 19.550? Seguramente algunos de ustedes, como todos los años me pasa, he visto, no que me pasa a mí, sino que he visto, trabajan en estudios contables. Y han visto sociedades de hecho, por ejemplo. La sociedad de hecho, igual no hace falta trabajar en un estudio contable, todos escuchamos hablar de la sociedad de hecho. Bueno, la sociedad de hecho, les anticipo que tiene que ver con esto de la registración, con la no registración, con la no inscripción. El artículo 7 de la ley lo que establece es que para que una sociedad sea regular tiene que estar inscripta en el registro público. ¿Qué es el registro público? El registro público es un organismo de control. ¿Cuál es su fin? Es, una vez que se inscribe la sociedad, esa inscripción lo que hace es, graben este concepto que les voy a decir, lo que hace una sociedad, la inscripción en el registro público es otorgar publicidad a la sociedad. ¿Qué significa otorgar publicidad? Que, bueno, que la conozcan todos, se inscribe en el registro, se conoce y es oponible a terceros, a todo el mundo en realidad. ¿Qué significa que es oponible? Que es conocida por todos y el tipo social se puede hacer valer una sociedad a todos, no a algunos, a todos. Eso significa publicidad. Voy de vuelta, concepto recontra básico de esta materia. Se inscribe una sociedad en el registro público y eso le da publicidad, el término publicidad lo tienen que recordar, y la publicidad significa
que la sociedad es oponible a todos. Es decir, que puede hacerse valer a todo el mundo. En derecho se dice es oponible erga omnes. Es una expresión en latín que significa a todos y no a algunos. ¿Por qué estoy puntualizando tanto esto? Porque tenemos, por otro lado, las sociedades estas, de las que vamos a hablar, que no están dotadas de regularidad y tal vez no pueden ser opuestas a todos, como las que están debidamente inscritas. Les decía que el registro público es un órgano de control y de publicidad, es decir, les da publicidad a las sociedades. El registro público es facultad de las provincias, la organización, ¿sí? Entonces nosotros en Neuquén tenemos uno que es diferente del de Buenos Aires, del de Río Negro, el de La Pampa. Cada provincia tiene la facultad de organización del registro público. En este punto les digo que el registro público nuestro, el registro público de comercio de Neuquén, depende del Poder Judicial, ¿sí? Poder Judicial de la provincia. Profe, ¿y el de Río Negro es el del Poder Ejecutivo? Sí, en Río Negro depende del Poder Ejecutivo. Por eso les digo que cada provincia organiza su propio registro público. Ustedes pueden encontrar el registro público acá en Neuquén si ingresan a la página del Poder Judicial. Yo se los recomiendo, les recomiendo que ingresen a la página del Poder Judicial porque ahí van a ver, por ejemplo, algo que no vamos a ver hoy, pero se los comento porque en algún momento de la materia se va a ver, que pueden ver todo el régimen para constituir sociedades digitales. Las sociedades digitales no me voy a explayar, pero son sociedades en las que no se requiere un gran capital para operar, solamente dos salarios mínimos vitales y móviles, que es muy poca plata a nivel de lo que se necesita para hacer una sociedad, o sea, son menos de 70.000 pesos hoy, porque el salario mínimo vital móvil se va actualizando, pero pueden ver los estatutos. Entonces eso está bueno porque además si algún día ustedes tienen interés en constituir o en asesorar a alguien para constituir una de estas sociedades, se llaman sociedades por acciones simplificadas, no se llaman sociedades digitales. Se los dije la versión más simple, pero se llaman sociedades por acciones simplificadas. Si ustedes entran a la página del Poder Judicial de la provincia del Neuquén, a la parte del registro público, van a ver, por ejemplo, los modelos de estatuto para formar estas sociedades, porque estas sociedades se forman de manera digital. Y lo único, no lo único, hay varios pasos que hacer, pero uno de ellos es llenar este modelo de estatuto. Y les puede servir muchísimo para la profesión y para las próximas unidades cuando veamos la parte especial de esta materia. Bueno, ustedes saben que la materia se encuentra dividida en una parte general y una parte especial. Antes del primer parcial vemos la parte general, que son las generalidades de todas las sociedades, y en la segunda parte, después del parcial, vamos a ver la parte, después del parcial, del primer parcial, vemos la parte especial. ¿Por qué les hago esta mención? Porque la parte especial son los distintos tipos de sociedades que establece la ley 19.550. Tipos, van a escuchar la palabra tipos todo el tiempo en esta materia. Y de hecho se los acabo de mencionar cuando les dije cuál es el artículo, los contenidos del artículo 1. Esperen un segundo, porque está mi hijo hablando. Un segundo. Perdonen, por ahí le dije que no haga ruido, así que ya estamos. Les hablaba de los tipos. El artículo 1 de la Ley de Sociedades, perdón si soy reiterativa, pero son conceptos que me interesa que ustedes particularmente lo graben. El artículo 1 dice que habrá sociedad cuando una o más personas de forma organizada, según los tipos de esta ley. Vamos a ver qué son los tipos y por qué es importante para nuestra unidad, la unidad que vamos a ver hoy, este tema de los tipos. Bueno, los tipos son los patrones, los moldes, las formas que la ley establece que se pueden adoptar para una sociedad, que un grupo de personas o una sola puede elegir en este menú de moldes,
de formas, no quiero usar formas porque formas en derecho es otra cosa, pero para conformar una sociedad. Por ejemplo, queda menos de un minuto, así que si cualquier cosa se ¿Me puedes corta... repetir qué son los tipos? Los Por tipos favor. son las diferentes opciones, moldes, patrones. No puedo creer que vamos a estar cortando cada 10 minutos. Bueno, vamos a tener recreos. Lo que sí no puedo encontrar, hace mucho que no uso Zoom, estábamos usando Meet para tomar examen. Y desde con esto que se relajó el tema de la pandemia, no puedo encontrar cómo es la admisión automática, que yo la tengo que fijarme en las, ¿cómo se llama? La configuración. Uy, bueno, no importa, igual yo los voy admitiendo, después me voy a fijar. Desde el año pasado que no uso casi Zoom. Usamos Meet. Bueno, les estaba Profe, diciendo de los tipos. Sí, en, decime. en vez de forma, ¿se podría decir un formato de sociedad? O... Son formatos, son moldes, son estructuras, sí, forma no, porque en realidad la forma tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos para que la sociedad opere de manera que tiene que ver con la constitución de la sociedad. Un formato, sí, es un formato que da la ley. Sigo admitiendo manualmente, les pido disculpas. Pero, a ver, acá, a ver. Bueno, sí, son distintas opciones, un menú de opciones que nos da la ley para elegir cómo vamos a constituir nuestra sociedad. Y están establecidos en el capítulo 2 de la ley. Capítulo 2. ¿Por qué les digo lo del capítulo 2? Porque por definición, esta unidad que vamos a ver hoy tiene que ver con... ¿Están todos muteados? No, profe, porque cuando entramos se desactiva el audio. Sí, no, sí, lo entiendo. Sí, no importa, igual, a ver. No, igual ya se van a mutear. Bueno, medio accidentado. Disculpame, ¿podrías repetir otra vez lo de sujeto de derecho? Por favor. Lo de sujeto de derecho, lo que dije al comienzo, que el artículo 2 de la ley 19.550 dice que las sociedades son sujetos de derecho con el alcance de la ley, con el alcance de esta ley que estamos estudiando. Sujeto de derecho significa que son personas separadas de las personas de los socios. Sí. Hola. Hola. Te escucho, Franco. No escucho nada de lo que dijo el artículo 2 porque hay un ruido. Sí, a ver los micrófonos, si no los tengo que silenciar yo, lo que pasa es que... Bueno, está medio accidentado, miren que los voy a silenciar yo. Ahí está, listo. Bueno, les decía, el artículo 2 de la ley, el artículo 1 define sociedades. Dice, son sociedades, habrá sociedad cuando una o más personas, de forma organizada, de acuerdo a los tipos de la ley, se obliguen a realizar aportes para la producción de bienes o la prestación de servicios, participando de las utilidades y soportando las pérdidas.
no sé si quieren tomar nota porque van a abrir la ley cuando tengan que estudiar y van a ver textual eso. Tiene, como vieron, diferentes elementos. Y a continuación, que ahora vamos a hablar de los elementos, y a continuación, la ley dice en el artículo 2 que las sociedades son sujetos de derecho, lo dice así textual, son sujetos de derecho. Profe, ¿puede aceptar a una compañera que no puede entrar Ahí todavía? sí, ahí estoy aceptando a todos, sí. Muchas gracias. No, por favor. Ahí estoy, creo que ya entraron todos. Igual eso es lo que estaba pendiente, de que no me quede nadie afuera. Son sujetos de derecho de acuerdo al alcance de la ley. Eso es, a ver, estoy viendo el chat. ¿Está bien? Bueno, artículo 1. Ah, sí, Sofi que copió el artículo 1. Bien, es eso. Artículo 2. La sociedad es un sujeto de derecho con el alcance de la ley. ¿Qué significa que es un sujeto de derecho? Que es una persona separada de la persona de los socios. Es una persona nueva, otra persona. ¿Sí? La sociedad, ¿por qué es una persona nueva? Precisamente porque es sujeto de derecho y tiene los atributos de las personas. Todos nosotros tenemos un nombre, tenemos un domicilio, tenemos un patrimonio, mayor o menor, no importa, pero tenemos esos atributos, se llaman atributos. Bueno, la sociedad también. La sociedad tiene nombre, que puede ser razón social o denominación, tiene domicilio, que puede ser el de su sede central o el de las sucursales, ya lo vamos a ver eso, y tiene un capital para operar, tiene patrimonio. Ya les dije entonces que los tipos son estos formatos, estos moldes, estas opciones que todos tenemos: sociedad colectiva, sociedad de capital e industria, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima. A lo que debemos incorporar la sociedad anónima unipersonal y a partir de hace unos no tantos años, las sociedades por acciones simplificadas que les mencioné, que son las SAS. A partir de ahora las mencionamos con sus siglas, SAS, y son las que les dije que se forman de manera digital. Bueno, tipos. ¿Por qué hay tipos en la ley? ¿Son todos lo mismo? No, los tipos tienen que ver con algo que se llama responsabilidad. Los tipos, el legislador otorgó distintos tipos sociales para proteger a los acreedores. Porque como yo les dije, las sociedades son patrimonios de afectaciones, son patrimonios separados. Entonces, a los acreedores, la ley los tiene que cuidar a los acreedores de la sociedad, porque la sociedad es un ente ideal. Entonces, hay que protegerlos. A través de los distintos tipos, se les da distintos niveles de responsabilidad. Según cada tipo, hay distintos niveles de responsabilidad de los socios. Y acá, seguimos con la parte introductoria. Yo quiero, por favor, profundizar estos conceptos. Forman parte de los exámenes y forman parte del alma de la materia. Cada tipo involucra un distinto nivel de responsabilidad de los socios. ¿Cómo van a responder los socios frente a los acreedores? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad y después avanzamos sobre el tema de la regularidad. Perdón, Karina, ahí está, Karina Cavallo, ahí está. Yo les dije que hay distintos tipos. Podemos agrupar a las sociedades
que les mencioné antes, colectiva, capital industria, SA, SRL, las podemos agrupar en básicamente dos grandes grupos. Las podemos incluir en dos grandes grupos dentro de las sociedades que tenemos en esta ley. Están las sociedades de tipo personalista y las sociedades de capital. Sociedades de tipo personalista y sociedades de capital. ¿Cuál es la diferencia? Las sociedades de tipo personalista, como su nombre, o sociedades de interés, en estas sociedades la persona del socio es muy importante. Muy importante. Existe no es un atributo, pero es una cualidad, un elemento de las sociedades que tal vez Noemí les mencionó, que se llama, es una palabra, es una expresión latín, en latín también es affectio societatis, que es el elemento del vínculo entre los socios. ¿Sí? ¿Qué nos lleva a unirnos? ¿Qué es lo que nos lleva a ese particular sentimiento que nos lleva a unirnos? Y según el tipo de sociedad puede ser mayor o menor. ¿Sí? Las sociedades personales, en estas sociedades de tipo personalista o de interés, la persona del socio es muy importante. Este affectio societatis es muy fuerte. No me da lo mismo asociarme con A que con B. No es lo mismo cualquiera. Yo tengo interés en asociarme con determinada persona y no con otra. Es porque el vínculo es familiar, porque es un amigo, porque es un compañero, un vecino, alguien con quien tengo una relación de confianza mayor y no me da lo mismo si esa persona está o no está. Si esa persona se va, no me va a dar lo mismo que venga cualquier otro a reemplazarla. Esa es una sociedad de interés, ¿sí? Y tenemos otras sociedades que les dije que son las sociedades de capital, en que la persona del socio, a diferencia de las otras sociedades, no es tan importante. Cualquiera puede venir a ocupar lugar de socio. El socio en estas sociedades viene a ser un inversor, ¿sí? Es un inversor. ¿Cuál es el caso típico? La sociedad anónima, ¿sí? El socio es un inversor. Y me da lo mismo quién esté. Me da lo mismo que si se va el socio A, venga uno B cualquiera, un C, un D, me da lo mismo. Y más pasa esto en las sociedades anónimas abiertas. ¿Cuáles son las sociedades anónimas abiertas? Bueno, yo les mencioné el artículo 299, ahí están las sociedades anónimas abiertas. Son esas sociedades que tienen, primero que están sometidas a un control estatal permanente y hacen oferta pública de sus títulos, de sus acciones, ¿sí? Ya vamos a ver que el capital se divide en acciones y hacen oferta pública. Entonces, ¿qué significa esto de la oferta pública? Que van a una bolsa, ofrecen sus acciones en la bolsa y cualquiera que tenga plata para invertir, invierte, ¿sí? Y se convierte en accionista. No me voy a fijar en la persona. Esta es una sociedad anónima, es el caso extremo y en el otro extremo encontraríamos, por ejemplo, una sociedad colectiva. Por eso les digo yo que estas sociedades, el menú de sociedades que tenemos en la ley de sociedades se dividen en dos grandes grupos, sociedades personales y sociedades de capital. Y en el medio tenemos híbridos. Tenemos algunas que están medio mixtas, como la sociedad en comandita por acciones, que tiene parte de interés y parte de capital. Ya lo van a ver conmigo, eso más adelante, mucho más adelante. Y tenemos la SRL, que si bien la SRL tiene un sistema de capital dividido en cuotas sociales, de fácil transmisión, muy parecido en eso a la sociedad anónima, está en un punto más híbrido en cuanto al tema de la calidad de los socios, de las personas de los socios. No así una sociedad colectiva, una sociedad de capital de industria o una sociedad en comandita por acciones en que la persona del socio es muy importante. ¿Y cuál es la otra diferencia fundamental entre estos dos grupos de sociedades? El régimen de responsabilidad. Presten mucha atención a esto del régimen de responsabilidad porque es una de las columnas del régimen de sociedades. Porque si se diferencian las sociedades por los tipos, tiene que ver con las responsabilidades de los socios, como les dije antes. Vamos a hablar de este régimen de responsabilidad.
En las sociedades de tipo colectiva, las colectivas, por ejemplo, a partir del artículo 125, tenemos la sociedad colectiva que es, después sirve de patrón para el resto de las sociedades de interés. Se les aplica el régimen supletoriamente, es decir, de manera subsidiaria, se les aplica el régimen cuando no está en la ley, se le aplica supletoriamente en el texto de la ley, no dice algo de otra sociedad y se le aplica supletoriamente el de las colectivas. La sociedad colectiva, le pongo como ejemplo, la responsabilidad de los socios es más agravada que en la sociedad de capital. ¿Qué significa una responsabilidad más agravada? Que van a responder por las deudas sociales peor que un socio de una sociedad, una SRL o una sociedad anónima que tienen responsabilidad limitada. Ahora vamos a ver más en profundidad, pero se los quería dar de una manera medio global como para que entiendan. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Las sociedades de interés tienen una responsabilidad más agravada que las sociedades de capital. Eso sería así bien puntual y ahora lo profundizo. Eso es un concepto muy genérico. Es una responsabilidad más agravada. Estas sociedades que son más familiares van a responder por las obligaciones sociales distinto de las sociedades de capital que tienen responsabilidad limitada. ¿Cómo responden? Bueno, responden con su propio patrimonio cuando no alcanza el patrimonio social. O sea, acuérdense que los patrimonios no se mezclan, ¿sí? Tenemos una sociedad que es sujeto de derecho, entonces el patrimonio social es distinto del patrimonio de los socios, ¿sí? ¿Estamos con eso clarísimo? No se mezclan. Ahora, supongamos que tenemos una sociedad colectiva, el caso emblemático de sociedad personal. Tenemos una sociedad colectiva, una obligación, una deuda, una obligación, no se paga. Viene el acreedor, quiere cobrar, ¿sí? ¿Qué va a hacer el acreedor primero? Va a ir, bueno, primero va a intimar, obviamente, primero se intima. No le pagan, la sociedad está insolvente, no le pagan. Entonces, el acreedor primero va a ejecutar es hacer cobrable el crédito a través de el embargo primero, después la venta de los bienes que hacen al patrimonio del deudor. Va a ejecutar los bienes de la sociedad. ¿Sí? Yo primero como acreedora me voy a cobrar sobre los bienes de la sociedad. Si los bienes de la sociedad no alcanzan, voy a ir contra los bienes del propio socio, ¿sí? Entonces, primero, estamos hablando de sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad de interés. Primero voy contra los bienes de la sociedad, que están separados de los bienes del socio. Y después voy contra los bienes, si no alcanza para pagarme la deuda, voy contra los bienes de los socios. Este tipo de responsabilidad se llama responsabilidad subsidiaria. Subsidiaria, acuérdense del concepto. ¿Qué significa subsidiario? Primero voy a los bienes sociales. ¿No alcanzan? Segundo voy a los bienes del socio. El socio tiene el derecho, cuando yo soy socia y debo, como toda, o sea, la sociedad debe. Mi hijo fue al baño, bueno. La sociedad debe. No alcanza el dinero, digamos, la venta de los bienes sociales no alcanza, pero antes de venir a cobrarme a mí, yo le tengo que decir al acreedor que vaya a cobrarse con los bienes sociales. Eso significa que yo tengo el derecho, el beneficio de excusión. Beneficio de excusión. O sea, si yo me vienen a cobrar, yo voy a decir, no, yo tengo beneficio de excusión, vayan y cobren a los bienes, vayan a ejecutar los bienes sociales. Y después vienen a mí. Entonces, este tipo de responsabilidad se llama subsidiaria. Las sociedades de interés o personalistas tienen responsabilidad subsidiaria en primer lugar. ¿Se entiende ese concepto antes de pasar al segundo? Sí, profe, clarito. Bien, vamos al segundo. Tienen responsabilidad ilimitada. Subsidiaria ilimitada. ¿Qué significa ilimitada? Que cuando vengan a ejecutarme a mí, yo respondo con todo mi patrimonio. No puedo decir, no, mira, te doy un auto nada más. No, respondo con todo mi patrimonio.
Entonces, la responsabilidad de los socios en las sociedades de tipo personalista es, primero, subsidiaria, ilimitada. Respondo con todo mi patrimonio, no con una parte. Y en tercer lugar, esta responsabilidad en las sociedades personalistas es de tipo solidaria. Solidaria. Este es el concepto más raro que pueden por ahí. Subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿Qué significa solidaria? Y por eso yo les decía que era más agravada la responsabilidad en las sociedades personalistas. ¿Que responden todos los socios? No, sí, todos los socios seguro, pero además responden por toda la deuda. Por todo, o sea, no es que responden todos los socios por toda la deuda. Y después, si yo soy socia perjudicada porque me vinieron a cobrar solo a mí, después yo lo reclamaré al resto de los socios. Eso se llama repetir de los demás socios. Pero yo, acreedora, si yo soy acreedora de la sociedad, le puedo reclamar el total a cualquiera de los socios. ¿Sí? A cualquiera. Le reclamo a cualquiera y después los socios se arreglan entre ellos. Eso significa solidaria. Entonces, no tiene que ser de forma equitativa entonces con los socios. No, y eso es lo que vamos a hablar hoy, ahora, en un ratito, cuando hablemos de las sociedades, la irregularidad en sociedades. Ahí sí, la responsabilidad es equitativa, pero no nos adelantemos. En las sociedades, por eso yo quiero hablar de la responsabilidad antes de meterme en el tema, porque ustedes tienen que manejar de manera, o sea, bien ágil el tema de la responsabilidad, no solo para este tema, sino para todos. Las sociedades... Profe, sí. ¿Puede repetir qué era el beneficio de exclusión? Bien. El beneficio de exclusión es un derecho que tiene el socio de una sociedad personalista de que primero se ejecuten los bienes sociales y luego los propios de su patrimonio. Va de la mano con la subsidiariedad de la deuda, o sea, de la responsabilidad. Yo les dije que la responsabilidad es subsidiaria. Bueno, significa esto precisamente, que el socio tiene beneficio de exclusión. La subsidiariedad significa que, si no me quedó nadie en sala de espera, significa que primero el acreedor debe ejecutar los bienes sociales y después lo de la sociedad. Primero uno y después otro. Eso significa subsidiario. Significa que el socio tiene beneficio de exclusión. Profe. Sí. Y lo último, ¿lo puede repetir cómo era? Si se cobra uno solo, por ejemplo, los acreedores le cobran a uno solo, sí. ¿qué es lo que puede hacer él con el resto? No, la palabra no me... Repetir. Ah, sí. Es ir a reclamarle al resto lo que pagó de más. Gracias, profe. De nada. Eso significa que la responsabilidad es solidaria. La responsabilidad solidaria es que el acreedor le puede reclamar a cualquier socio el total de la deuda, no una parte, el total. El acreedor queda desinteresado. Entonces, estas sociedades personalistas conllevan que los socios tengan responsabilidad subsidiaria, ilimitada con todo su patrimonio y solidaria. Contrariamente, las sociedades de capital no tienen este régimen de responsabilidad. Sociedades de capital, por ejemplo, la sociedad anónima, que es una sociedad por acciones, la responsabilidad de los socios es limitada al capital, al aporte que realizan. Bueno, el capital, porque el capital es el conjunto de los aportes, pero la responsabilidad es limitada. ¿Qué significa? Van a responder por el aporte que hicieron y no más. ¿Sí? Es muy simple. No se les puede ir a reclamar toda la deuda, no se les puede ir a reclamar de manera ilimitada con su patrimonio y por supuesto que no se les va a reclamar primero por los bienes sociales y después a los propios porque directamente el socio responde hasta el límite de su aporte. Profe, sí. Entonces está la responsabilidad subsidiaria, responsabilidad solidaria, limitada, equitativa, ilimitada.
no te metas con equitativa porque tampoco la ley la llama así. Mira, en las sociedades que nosotros estamos viendo ahora, que es los dos grandes grupos de sociedades de la ley, que son las personalistas y las de capital, las personalistas, la responsabilidad es subsidiaria, ilimitada y solidaria. Y en las de capital, la responsabilidad es limitada al aporte. Los socios tienen la obligación de hacer aportes a la sociedad, ya lo vamos a ver. Seguramente en la próxima clase cuando hablemos del estado de socio. Pero esos son los dos grandes grupos y se diferencian puntualmente por el tipo de responsabilidad que tienen los socios. Más agravada en las sociedades de personalistas, de personas o de interés, son sinónimos de personas o de interés o personalistas. Y las sociedades de capital es restringida esta responsabilidad, es limitada al aporte. Ahora, lo que vos me decís equitativa, en realidad la ley no lo llama así. Ahora vamos a hablar de otro tipo de responsabilidad mancomunada, que no lo van a encontrar en ninguno de estos tipos sociales. La mancomunada, que es por parte, es de acuerdo a una proporción, la vamos a ver ahora a partir de que veamos estas sociedades que están en irregularidad. Entonces, vamos a meternos en el tema, así no nos dispersamos mucho. Yo les dije que el artículo 7 dice que la sociedad se va a considerar regular si está inscrito en el registro público. El registro público es un órgano de control y en la provincia de Neuquén depende del Poder Judicial, en Río Negro del Ejecutivo. Cada jurisdicción organiza y le da publicidad a las sociedades, es decir, que las sociedades pasan a ser oponibles a todos los terceros, a todos, porque ese es el efecto de la publicidad. También les dije al principio que teníamos una ley hasta el 2015 muy rígida, en que la sociedad que no estaba inscripta, por ejemplo, estaba condenada a ser anulada o directamente a nacer nula o a disolverse. Estaba condenada a la precariedad. Tenía personalidad jurídica, era sujeto de derecho, pero precario. Sí, tenía una personalidad jurídica precaria. Eso cambió. ¿Qué pasaba antes? Muchas personas se juntaban por sentimientos de afinidad, pero llegado el momento de inscribir la sociedad no lo hacían. Realmente no les interesaba llegar a toda esa burocracia, pasar por todos esos papeleos. Otros ni siquiera confeccionaban un contrato escrito. Y la ley los condenaba. La ley los condenaba. Vivían en la periferia y la ley no admitía esto. Con la reforma, quienes participaron en la redacción de la reforma plantearon, ¿por qué? ¿Por qué no hay libertad para contratar? ¿Por qué no podemos tener una libertad absoluta? Si el Código Civil, y ahora Código Civil y Comercial Unificado, proclama la libertad de contratación. Ustedes saben que tienen libertad de contratación siempre y cuando el objeto sea lícito. ¿Por qué un grupo de personas que se vinculaban por un contrato plurilateral de voluntades, no podían considerarse, no les podía dar la ley la protección de una sociedad? Si querían armar una sociedad, decían, no, ustedes no son regulares, porque no se inscribían, porque no armaban un contrato. El legislador, a partir de 2015, modificó esto y empezó a admitir que la irregularidad de las sociedades no sea ese quiste que estaba dando vuelta en el giro de los negocios. Empezó a admitir nuevas formas o nuevas faltas de formas. Las dos sociedades no ajustadas a la regularidad o irregularidad hasta 2015, las dos formas, no sé cómo llamarla, pero los dos grupos de sociedades antes de 2015 que no se ajustaban a la regularidad eran la sociedad irregular, como lo que venimos hablando, sociedad irregular en sentido amplio, y la sociedad de hecho.
Hoy no van a encontrar que la ley nueva hable de sociedades de hecho ni de sociedades irregulares, ¿sí? La única mención que la ley habla de hace la ley de regularidad es este artículo 7. ¿Qué quedó? Quedó como resabio el artículo 7 hablando de regularidad, pero sin embargo hoy el legislador admite un montón de posibilidades que tienen que ver con la libertad de contratar, que antes no admitía y condenaban a la sociedad a anularse o a disolverse. Y acá entramos en el tema de esta unidad, del artículo 21 de la Ley de Sociedades Comerciales, que ustedes van a ver que cómo se llama. No sé si tienen la ley ahí a mano, lean el título de esta sección 4. Se llama sección 4. Dice, de las sociedades no constituidas según los tipos, ya hablamos de tipos, del capítulo 2, ya les dije que estaban en el capítulo 2, y otros supuestos. Muy amplio. Esta sección 4, así que vamos a empezar a hablar de la sección 4 de la ley. ¿Por qué les enfatizo esto? Porque la verdad que si ustedes quieren, bueno, 10 minutos me avisa el Zoom, así que después volvemos a conectarnos. No voy a pretender que cada vez que vengan a rendir un examen me digan de las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Directamente ustedes me pueden decir las sociedades de la sección 4. O que tiene que ver con este tema de la irregularidad, o también me pueden decir las sociedades simples o las sociedades libres. Esos son los nombres que le han dado Vítolo, Verón, otros autores hablan así de sociedades simples, de sociedades libres. Algunos hablan de sociedades atípicas, pero ya el término atípico en realidad tiene una connotación más relacionada con la ley anterior, porque eran estas sociedades irregulares que no adoptaban un tipo y hoy la atipicidad hoy no es un disvalor. Yo les recomiendo, si ustedes quieren, pueden decir sociedades de la sección 4, sociedades simples, y nos vamos a entender. Y si quieren decir todo el nombre del capítulo, de la sección, tampoco es problemático, pero es largo. ¿Pueden ser que sean sociedades en proceso también, profe? Las sociedades en formación. Sí, en realidad, bueno, la pregunta es muy buena porque las sociedades en formación tienen algunas diferencias con las sociedades estas que estamos hablando. La sociedad en formación, primero, la primera diferencia que tiene es la intención de los socios. La sociedad en formación no es que tiene intención de ser una sociedad al margen de la regularidad. La sociedad de formación es el grupo de socios siguiendo los pasos para llegar a la regularización. Por ejemplo, un grupo de personas nos juntamos, vamos a una sociedad. Bueno, ¿qué hacemos? Acta constitutiva, armamos un contrato social, definimos, el contrato no es una cuestión sencilla porque tenemos que definir cuánto vamos a poner cada uno o qué vamos a poner. Yo voy a poner mi trabajo, si es una sociedad de capital industria o una sociedad que admita este tipo de aportes. La sociedad anónima no se puede aportar el trabajo, tienen que ser bienes susceptibles de ejecución forzada, ya lo vamos a ver, puede ser dinero, puede ser bienes muebles y inmuebles, pero no trabajo. Bueno, yo voy a aportar unos rodados, otro socio va a aportar dinero, otro socio va a aportar su industria, su trabajo. Eso se establece en el contrato. También tenemos que definir el domicilio de la sede social, si va a haber sucursales. ¿Quiénes van a ser los miembros de la administración? Si es una sociedad anónima, tendrá directorio. ¿Quiénes van a formar el directorio? ¿Cómo se van a realizar las asambleas ordinarias si es una sociedad anónima? ¿Cómo va a ser la reunión de socios o los sistemas de votación en una SRL? Todo eso hay que definirlo en la etapa de formación y después vamos a tener un contrato y el contrato finalmente lo vamos a llevar al registro público para inscribirlo. Todos estos pasos son etapas de una sociedad en formación. Si la sociedad en formación termina en la inscripción, va a pasar a ser una sociedad de lo que establece el artículo 7. Va a estar regularizada. Y todo lo anterior es una continuación mejor dicho, lo que viene ahora va a ser toda una continuación de lo anterior, y los nuevos administradores, los socios no van a ser responsables van a asumir la responsabilidad de lo que haya, de todos los actos realizados por quien gestionó la formación de la sociedad, salvo que hayan sido ajenos por completo al contrato social.
si se hacen dentro del margen de las atribuciones conferidas para formar la sociedad, van a ser responsable la sociedad. Entonces ahí vamos a tener una sociedad regular en los términos del artículo 7. Ahora, si nunca se inscriben, y ahí va a ser lo que siempre fue una sociedad de información, en realidad es una sociedad de la sección 4. Entonces la intención de los socios ahí distingue, se diferencia, ¿sí? No es lo mismo la sociedad de información que la sociedad atípica, en que la voluntad de los socios ha sido mantenerse ajeno a toda inscripción, o incluso ha sido la intención no hacer nunca un contrato escrito. Pero sí, la sociedad de información tiene muchos puntos en contacto con estas sociedades, siempre y cuando depende del desenlace del emprendimiento de los socios, de lo que hagan los socios. Bueno, entonces les decía que el legislador a partir de 2015 flexibilizó la ley en materia de regularidad de sociedades. Se flexibiliza la ley. Ya no se va a anular una sociedad que no se inscribió, ya no va a caer en la posibilidad de una disolución fácil, siempre se pueden disolver si no tienen plazo de duración, pero ya no va a ser tan fácil disolverla. ¿Qué es lo importante en este asunto? ¿Qué es lo que el legislador tuvo en cuenta en esta reforma? El principio de conservación de la empresa. El principio de conservación de la empresa, proteger a la empresa, que no puedan armarse y deshacerse empresas tan fácilmente, que las empresas puedan conservarse, y por eso el legislador está admitiendo una flexibilización del sistema. ¿Qué dice el artículo 21? Ya vamos a empezar con los artículos propiamente dichos. Ya vimos lo que son los tipos. Ya vimos lo que es la inscripción que está en el artículo 7. El artículo 21, si lo tienen a mano, dice que las sociedades que incumplan, creo que el término, perdón, porque tengo acá la ley, a ver, las sociedades que no se constituyan, perdón, les tiré mal la palabra, la sociedad que no se constituya de acuerdo a los tipos, ¿sí? De acuerdo a los tipos de la ley, o que incumplan requisitos esenciales, o que incumplan requisitos formales, se rigen. Ahora me dice que la reunión tiene minutos ilimitados. Bueno, cosas del Zoom. Un segundo, chicos, voy a mutearme. Perdón, chicos, pero se escuchaba a mi hijo, por eso le dije que se estaba escuchando. Vamos de vuelta al artículo 21. Las sociedades que no se constituyen... Ah, ¿quién me lo copiaron acá? Mirá, artículo 21, la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2. Acuérdense que el capítulo 2 es el que enumera todos los tipos en distintas secciones. Que omita requisitos esenciales o que omita requisitos formales, se rige por las disposiciones de esta sección. ¿Sí? ¿Vieron qué amplio que es este artículo? ¿Vieron qué amplio que cualquier sociedad que omita requisitos se va a regir por las disposiciones de esta sección? ¿Qué sería una sociedad que omite requisitos? Bueno, la sociedad que no se inscribe, que antes era la sociedad irregular. Les estaba diciendo, perdón, vuelvo atrás con algo porque me parece que no les definí lo de las sociedades antes de la reforma. Les dije que los dos grandes grupos de sociedades que vivían en esta marginalidad eran las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. Seguramente ustedes escucharon muchas sociedades de hecho, sobre todo los que trabajan en estudios contables. Es algo muy común, vivimos rodeados de sociedades de hecho. ¿Cuál es la diferencia entre sociedades irregulares y sociedades de hecho, que eran los términos que usaba la ley antes de esta reforma? Si ustedes toman una ley de texto anterior a 2015, van a encontrar que el artículo 21, que ahora estamos viendo como sociedades, el tema de la irregularidad, hablaba de las sociedades irregulares y las de hecho, que ahora están incluidas en este capítulo, pero este capítulo es mucho más amplio, porque no es Perdón, solamente... profe. Sí. Hay una alumna que se le cortó la luz y pide que la acepte otra vez, por favor. Ah, sí, pero no tengo a nadie para aceptar, ¿eh? Hola, no, recién entré. Gracias, igual. Ah, listo, bárbaro, listo. La ley antes de la reforma hablaba de sociedades irregulares y de hecho.
Bueno, ¿qué son las sociedades irregulares? No te dice la ley que son sociedades irregulares ni de hecho, no las define, la ley no define nada. Pero la doctrina llena esos vacíos, la doctrina son los autores. Las sociedades irregulares, básicamente, muy simplemente, eran las sociedades que no se inscribían. ¿Que no se inscribían? ¿En dónde? En el registro público. Y las sociedades de hecho, generalmente se las entiende como las que no tienen contrato escrito. ¿Sí? Ahora es interesante el tema este del contrato escrito, porque ustedes pueden decir, bueno, yo trabajo en un estudio contable y la sociedad tiene un estatuto, tiene todo escrito. Sí, es cierto, la sociedad de hecho para la doctrina es la que no tiene contrato escrito, aunque no es una definición tajante. Si ustedes ven, les recomiendo, hay muchos videos en YouTube hechos por Daniel Vítolo. Y son bastante amenos los videos, por ahí duran 2 horas y es demasiado a mí, yo porque, bueno, me gusta escuchar a él y a Nissan, pero, le cambié el nombre, pero los videos de Vítolo son interesantes cuando cuenta cuestiones que tienen que ver con lo anecdótico de las sociedades antes de la reforma. Las sociedades de hecho, sí, se dice que las sociedades de hecho no son, él lo cuenta, dice, no son las sociedades, los autores dicen que son sociedades sin contrato escrito. Pero cuando iban a la FIP no los inscribía sin un contrato escrito. Entonces se iban a una oficina, armaban un contratito, ese contrato de sociedad de hecho o estatuto, lo que sea, y ahí la sociedad sí podía gestionar quit, por ejemplo. Bueno, nada, dato. Estas eran las sociedades que antes de la reforma se consideraban marginadas de la regularidad, sociedades irregulares y sociedades de hecho. Hoy la ley no habla más de sociedades irregulares y sociedades de hecho, no porque hayan dejado de existir, sino porque amplía el criterio a un montón de supuestos que el legislador anterior no contempló y que hacen a esta marginalidad, es medio peyorativo, pero bueno, es la irregularidad de la que tampoco ya se habla. Y ya no habla de estas dos tipos de sociedades, dos grupos de sociedades, sino que directamente dice que las sociedades que omitan, que no se constituyan según los tipos, las que omitan requisitos esenciales y las que omitan requisitos formales, son las que se incluyen en esta sección. Muy, muy amplio, pero se dan cuenta que flexible es ahora el legislador, o sea, un montón de supuestos, pero ahora van a ver que es más flexible a medida que pasan los artículos. Porque como les decía yo antes, al comienzo de nuestro régimen comercial, hace más de 50 años, las leyes, las sociedades irregulares, las de hecho, estaban condenadas a la anulabilidad, a la nulidad o a la disolución, a una simple disolución. Era muy fácil disolver estas sociedades. El pedido de uno de los socios y automáticamente, no automáticamente, pero era muy fácil disolver estas sociedades. Hoy el legislador, queriendo darle una impronta de conservación de la empresa, se aparta un poco de este criterio de fragilidad de las sociedades que no se encuentran, de la sección 4, y les da más herramientas para su subsanación. El Instituto de la Subsanación lo van a ver en la propia ley, y su subsistencia, es decir, les permite su subsistencia. Bueno, les decía entonces, ¿hasta acá estamos bien? ¿Me quieren hacer alguna pregunta del artículo 21? Porque ahora vamos a empezar a desglosar las distintas de la sociedad. Ah, no, está bien, copió. Profe, sí. Habías dicho subsistencia y subsanación, no me acuerdo. La subsanación es un instituto que tiene la ley, sí, subsanación. Sí. Bien, sí. gracias. Pero quiero ver que no tenga nadie, y de paso descanso un poco que no tenga nadie esperando. Bien. Chicos, un paréntesis. Muy tonto lo que les voy a decir, pero por favor tengan mucho cuidado cuando vayan a estudiar. No vayan a... Eso me estaba olvidando decirles. Es una obviedad, pero prefiero decírselas. No vayan a tomar algún autor anterior a 2015, porque van a estar en el horno. Sí, o sea, por favor, fíjense que todos los libros de sociedades con los que estudien sean ediciones posteriores a 2015.
Tienen que ver en la tapa del libro, en la contratapa o en la solapa que diga editado en 2015 o en la primera hoja. No vayan a estudiar por un libro de 2010. Profe, Porque no, sí. hablando de eso, justo me estaba fijando que yo tengo el manual de sociedades de Vítolo y al final tiene la ley de sociedades, pero dice registro público de comercio, está esto editado en 2017. No, está bien, Y pero sí. Pero, ¿dice a eso ver, la ley ahora o lo cambiaron? no, ahora se habla de registro público, pero me Claro, o parece que quedó ahí vos en la tenés. ley. A ver, déjame un segundo porque enfrente de la máquina, del otro lado de la Ujú. pantalla, tengo en la biblioteca el libro de Vítolo. Dame un segundo, porque quiero ver Ajá. qué edición. Yo tengo una edición de 2016. Quiero ver qué. Acá estoy igual, Sí, profe. Sí, seguramente vos tenés la misma que yo, porque en realidad debe haber sacado muchas ediciones. Sí, es la misma, nada más Sí, que sí, del la mía creo 2017. que es de 2016 o 2015, 2016. Sí, tiene la ley al final y creo que tiene, y hace mención al registro público de comercio. Pero en Quizás le realidad, pifiaron, no sé. O se ¿cómo? cambió después. Capaz que le pifiaron o se cambió después. No. ¿Sabes qué? Yo no me acuerdo, no te quiero decir cualquier cosa, pero no me acuerdo si lo dejaron igual y, a ver, artículo 7. Sí, no, lo dejaron porque ya Entonces. no se Ujú. habla, claro, porque ya no se habla solamente ya no se habla más de registro público de comercio, dejaron registro público de comercio, ahora dicen registro público. Claro, si la otra profe nos aclaró eso, y yo digo, ¿se habrán equivocado en el tipeo? Es Sí, así. no, es registro público, pero no, está bien. Bien, Igual bien. no es un error esencial, o sea, no los vamos a matar si dicen registro público de comercio para nada, porque el organismo es el mismo. Bueno, entonces, artículo 21 dice eso. ¿Por qué es tan diferente este nuevo capítulo esta nueva sección cuarta de la sección cuarta anterior? Les aclaro que la sección cuarta anterior fue reemplazada en bloque por la sección cuarta nueva, o sea que mismo bloque de artículos, pero en el medio van a encontrar un montón de cambios. Por ejemplo, cuando hablábamos de sociedades irregulares y de hecho el contrato no era oponible entre los socios. Otra vez estoy usando esta palabra oponible. Oponible significa que puede hacerse valer, pero en derecho se dice oponer, ¿sí? Adquieran esas palabritas de derecho porque son sumamente procedentes para entender y para explicar la ley. El contrato, cuando había contrato en el régimen anterior, no era oponible entre los socios. Hoy sí, hoy es oponible entre los socios. Imagínense que, o sea, era medio absurdo si se ponen a pensar. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades y es ley entre las partes. ¿Cómo no va a poder ser oponible entre los socios? ¿Cómo no lo pueden hacer valer si es un acuerdo de voluntades? Bueno, hoy se puede, pero tenía esas cosas la ley anterior de rigidez para desalentar este tipo de uniones precarias, ¿sí? Hoy el contrato social puede hacerse valer entre los socios. ¿Y qué pasa con los terceros? Bueno, esperen que acá tengo un mensaje nuevo y... Ejemplos de que, a ver, Selene, no te entiendo, ejemplos de que... De una sociedad irregular con respecto a una sociedad simple. No, ahora, hoy, no es que sean cosas distintas. Hoy una sociedad simple es un concepto casi residual. Todo lo que no... O sea, una sociedad irregular, hoy ya no se la llama irregular, pero en definitiva es una sociedad que no se inscribió. ¿Sí? Pero además, hoy tenés un montón de posibilidades. Hoy vos tenés, el legislador te dice 3 opciones de sociedades que engloban todas las sociedades, en el artículo 21, ¿no? Las 3 opciones que engloban todas aquellas sociedades que no se ajustan a los parámetros estrictos de la ley. Porque, por ejemplo, no se inscribieron. ¿Sí? O porque no se ajustan a los tipos sociales. Por ejemplo, yo armo una sociedad rara con un nombre, un tipo inventado, un tipo que tomé, por ejemplo, del ordenamiento de Perú. Se me ocurre que el ordenamiento de Perú me sirve un tipo social, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero lo adopto, no está dentro de los tipos de la ley de sociedades comerciales y sin embargo me lo admite la ley.
¿sí? Y después puede ser también, por ejemplo, sí les voy a decir, eso me hiciste acordar, que les voy a decir qué sería definir cada punto del artículo 21. Bueno, que no se ajuste a los tipos, te lo acabo de decir, ¿no? Les acabo de decir que no se ajuste a los tipos. Una sociedad anónima extraña que tomé del ordenamiento de Perú y bueno, ¿y por qué no va a ser válida? Si es un acuerdo de voluntades, es un contrato que tenemos los socios, que queremos armar una sociedad distinta de las que me ofrece la ley 19.550. Hoy puedo. Ahora vamos a ver por qué puedo. Eso es que no se ajusten a los tipos, que no se constituyan de acuerdo a los tipos de la ley. Pero también habla la ley de que omitan requisitos esenciales. ¿Qué sería un requisito esencial? Bueno, los tipos societarios tienen requisitos que son inherentes. Si no tienen esos requisitos, digamos, estamos omitiendo un requisito esencial. Por ejemplo, yo voy a armar una sociedad, voy a constituir, vamos a hablar bien, voy a constituir con un par de personas una sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple, al igual que por acciones, tiene dos tipos de socios, comanditado y comanditario. No se mareen mucho con estos nombres porque los vamos a ver en la parte especial bien. Pero tiene dos tipos de socios, comanditados y comanditarios, pero nosotros decidimos que van a ser todos comanditarios. Bueno, no es una sociedad típica, para nada. Incumple un requisito esencial. O, por ejemplo, en una sociedad anónima. Ustedes van a ver que la sociedad anónima se debe constituir por escritura pública. ¿Sí? Escritura pública, no cualquier instrumento. No puede ser un instrumento privado, si no puedo yo armar un estatuto con mis consocios y listo. No, tengo que ir a un escribano y pagar la escritura pública, que es un instrumento que el escribano luego va a agregar a su protocolo, no es un instrumento, hace plena fe a terceros. Esa es la forma de constituir de instrumentar una sociedad anónima. Si yo no la constituyo por escritura pública, estoy omitiendo un requisito esencial. ¿Sí? Y eso es la omisión de requisitos esenciales de los que habla el artículo 21. Y también la omisión de requisitos formales. Por ejemplo, uno puede ser, bueno, a ver, no se me ocurre, la falta de inscripción, dice Vito lo que no es un requisito formal, porque el requisito formal hace al instrumento constitutivo. Pero puede ser que no le ponga domicilio, qué sé yo, que el artículo 11 de la ley establece todos los requisitos formales que debe tener el acto constitutivo, y yo no pongo alguno, y bueno, estoy omitiendo un requisito formal. Esos serían los casos de estas leyes de la sección cuarta. Volviendo a la oponibilidad de esta sociedad, el contrato entre los socios es válido. Antes no era válido, medio insensato porque era un contrato. ¿Y qué pasa con los terceros? Eso les iba a decir. A los terceros también es oponible. Pero quiero que no me quedó nadie afuera, no. A los terceros también es oponible el contrato, siempre y cuando lo conozcan. ¿Sí? Siempre y cuando lo conozcan. ¿Cuál es la diferencia con la sociedad registrada, inscripta? Yo había dicho que la sociedad inscripta en el registro público se la dota de publicidad, ¿sí? A partir de la inscripción va a tener publicidad y eso significa que es oponible erga omnes, es decir, a todo el mundo, a todos los terceros. Bueno, estas sociedades no son oponibles a todo el mundo, solo a los que las conocen, ¿sí? Ya se reducen muchísimo las diferencias entre una sociedad de las típicas y formales y que cumplen los requisitos esenciales, o sea, las del capítulo 2, y estas sociedades se reduce mucho la brecha, ¿sí? Porque ahora el contrato va a ser oponible entre todos los socios y también a terceros. Antes no. Antes no. Hoy, ¿cómo hago yo para que el tercero conozca el contrato? Y bueno, lo exhibo, lo tengo que exhibir. En la práctica,
voy a agregar una copia del contrato a la obligación. A la obligación sería el instrumento de la obligación. Si una compraventa, no sé, de lo que sea, puedo agregar una copia del contrato. Y así el tercero va a estar en conocimiento del contrato. Conoce a la conformación de la sociedad porque yo se la di a conocer. ¿Sí? Sociedades libres, las de la sección cuarta. ¿Quién dice? Sí, Ríos. Sí, libres también. Libres es una expresión que también usa Vito, lo creo. Yo les dije simples, pero cosas simples, libres, sección cuarta, no constituidas. Ah, perdón. ¿Cuál sociedad? Ah, estamos hablando de las sociedades simples, libres, no constituidas de conformidad con los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Estos son los otros supuestos. Los que omitan requisitos esenciales y los que omitan requisitos formales. Y las que omitan el capítulo 2 ya los dice el propio título. Entonces, estas sociedades pueden ser opuestas entre los socios, hechas valer, y hacia terceros cuando conocen el contrato. ¿Cómo lo conocen? Lo exhibimos. Profe, lo que está hablando... Sí. Ah, pensé que me hablaron. Bueno, entonces... Sí, profe, disculpe. No, Le está quería bien. preguntar si lo Sí. del tema del contrato está en el artículo 22 de la ley. Lo que Creo estaba que hablando sí, usted. es el 22. A ver, un segundo que me fijo. El contrato social puede ser invocado entre los socios, ¿sí? El contrato social puede ser invocado entre los socios, que es lo mismo que se lo oponen mutuamente. Es oponible a los terceros si se prueba que lo conocieron, ¿sí? Muchas gracias. Efectivamente, al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. ¿Quiénes son los administradores? ¿Qué dice este artículo? ¿Quiénes administran? Bueno, cada sociedad, cada tipo social tiene sus administradores. Yo les dije que la sociedad anónima tiene la sociedad anónima tiene los directores, la sociedad, la sociedad de responsabilidad limitada tiene a los gerentes. No se maten ahora tratando de grabar todos estos conceptos porque los vamos a ver. Pero conmigo van a ver, no en esta clase. Ah, están copiando los artículos. Bueno, genial. Buenísimo. Conmigo van a ver que las sociedades tienen órganos de administración, órganos de gobierno y órganos de fiscalización. El órgano de administración es el que realiza las gestiones internas de la sociedad, gestiones de administración y disposición para el curso de los negocios. ¿Sí? No nos metamos ahora tanto en las definiciones, pero es el administrador de la sociedad. En las sociedades anónimas el directorio, bueno, ya les dije muy abuelo de pájaro quién administra cada sociedad, pero estas sociedades, ¿quién administra? Bueno, administra cualquiera de los socios, ¿sí? Se lo designa y cualquiera de los socios puede administrar, ¿sí? Eso tienen que tenerlo presente. El contrato, hay libertad contractual, libertad, autonomía de la voluntad, se llama en derecho, la autonomía de la voluntad significa que los socios establecen en el contrato las reglas que van a regir la vida en sociedad, incluso de este tipo de sociedades. Y ahí dirán quién administra. Cualquiera de los socios. Administra y representa a la sociedad. Administrar es gestión hacia adentro, gestión interna. Representar es gestión hacia afuera. ¿Sí? Es realizar acciones con terceros. Contratar, por ejemplo, con terceros. ¿Y cómo nos representa cualquier socio en estas sociedades libres, simples? Exhibiendo el contrato, lo que les dije antes. ¿Cómo representa? Exhibiendo el contrato. Bueno, pueden estas sociedades, ahora les voy a hablar de la responsabilidad, estas sociedades también pueden adquirir bienes registrables. Es importante los de los bienes registrables porque los bienes registrables son los más importantes que tiene la sociedad. ¿Cuáles son los bienes registrables? Los inmuebles, los rodados, son los que pasan por registros de la propiedad, sea inmueble
o automotor. ¿Por qué se registran? Porque para hacer la transmisión de estos bienes debe pasar por registros. No se transmiten con la tradición nada más. Tradición es la entrega mano a mano. Hay que inscribirlo. Yo no puedo vender una casa si no la inscribo en el registro de la propiedad inmueble. No puedo vender un auto sin que pase por el registro de la propiedad automotor. Esos son los bienes registrables. Estas sociedades simples pueden adquirir bienes registrables. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, acreditar la existencia de la sociedad en el registro, de cada registro que les estoy diciendo, tienen que acreditar la existencia de la sociedad y cuando se los inscriba a los bienes, se va a consignar la proporción en que participa cada uno. ¿Cómo se prueba la existencia de estas sociedades simples? Por cualquier medio de prueba. Libertad probatoria, facturas, notas, publicidad. Los testigos hay que tomarlos medio con pinzas, pero también puede ser prueba de testigos, presunciones. Las presunciones son, no sé cómo definírselas de la manera más simple posible, pero son como hechos que surgen de otros, digamos, que son como no inferencias, porque la inferencia es algo totalmente light, no sirve de prueba, pero son hechos que nacen y que dan indicios serios de que algo sucede, de que algo existe. Ya les voy a dar una definición más jurídica de presunciones. Se puede probar por cualquier medio de prueba la sociedad, ¿sí? Y de esa forma se inscribe un bien registrable. Responsabilidad. Vamos a hablar de la responsabilidad y ahora sí lo que había dicho, creo que Sofi, sobre esto de las responsabilidades de tipo equitativo. Bueno, la ley no habla de responsabilidades equitativas, pero ¿cuál es la responsabilidad de los socios acá en estas sociedades? Nadie más me escribió nada, ¿no? Bien. No es como la de las sociedades personalistas, pero antes sí era así. Antes de la reforma, la responsabilidad de los socios era ilimitada, solidaria y subsidiaria. Grave, o sea, agravada. Hoy no. Hoy la responsabilidad de los socios en este tipo de sociedades es mancomunada. Si quieren lo pueden anotar, lo van a encontrar en la ley, en uno de estos artículos, no sé si 24, 25. Mancomunada y por partes iguales. ¿Qué significa mancomunada? ¿En qué sociedad, profe? En estas, las sociedades simples. No es solidaria, es mancomunada y por partes iguales. Ya les digo el artículo, a ver, representación. El artículo 24 me parece, profe. 24. El artículo 24 dice que la responsabilidad en estas sociedades es mancomunada y por partes iguales. ¿Qué significa mancomunada? Lo opuesto de solidaria. Solidaria, vamos a repasar. A cualquiera de los socios se le puede reclamar el total de la deuda. ¿Sí? A cualquiera. Yo elijo a cualquiera y a cualquiera tiene que responder con el total de la deuda, no con una parte. Mancomunada es con una parte. Pero en este caso no es una parte cualquiera, sino partes iguales. Todos responden de manera mancomunada y por partes iguales, salvo, la propia ley tiene excepciones, que en el contrato o en la obligación puntual se establezca algo distinto. Ahí ya no sería mancomunada porque los socios tienen libertad de contratar, no se establecería otro tipo de responsabilidad, pero, salvo eso que se establezca algo distinto en el contrato o en la obligación entre las dos partes, es decir, el tercero y la sociedad, y también salvo por las reglas comunes del tipo que están adoptando. Las reglas comunes del tipo que están adoptando. ¿Qué significa? Les estoy diciendo que la responsabilidad es mancomunada y por partes iguales. Ahora, yo formo una sociedad colectiva. ¿Cómo era la responsabilidad de la sociedad colectiva? Era solidaria, ilimitada, subsidiaria, o sea, una responsabilidad agravada. Si yo formo una sociedad de tipo, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? Tenemos este tipo de sociedad libre,
con una responsabilidad que está a mitad de camino entre la más suave para los socios y la más dura, que es la solidaria e ilimitada. Si yo me constituyo por un tipo, por un tipo que tiene una responsabilidad más limitada, el acreedor la tiene que conocer. El acreedor tenemos que poner en conocimiento de cuál es el contrato del tipo que adoptamos, no obstante la irregularidad. Porque si no, el acreedor no se lo puede desproteger. El acreedor no puede estar en una situación de que un día no le pagan la deuda, se la voy a ir a cobrar, y resulta que me dicen estos socios de sociedad libre, no, pero nosotros tenemos responsabilidad limitada porque la establecimos en el tipo, lo establecimos en el contrato, y me dice, no, ustedes tienen una responsabilidad mayor, dice el acreedor, porque son una sociedad libre, y bueno, acá el acreedor no puede estar desprotegido. El acreedor tiene que conocer los términos del contrato. Ya les dije que la representación se hace exhibiendo el contrato, y la sociedad se le puede hacer valer contra o invocar al acreedor si el acreedor conoce el contrato. ¿Sí? No le puedo invocar al acreedor una responsabilidad que sea mejor para mí, peor para él, sobre la base de lo que yo puse en el contrato, si el tipo societario, si las reglas comunes son más favorables para él. O sea, lo que quiero decirles es que el acreedor tiene que conocer los términos del contrato si se lo quiero hacer valer. Y la responsabilidad es mancomunada y por partes iguales, salvo que yo establezca una distinta, ¿sí? O que el tipo establezca una distinta y peor, ¿sí? Si yo tengo una sociedad colectiva, y bueno, la responsabilidad va a ser solidaria y limitada, salvo que el acreedor conozca bien de qué se trata esto. Se trata también de proteger a los acreedores. Entonces, no me quiero ir por las ramas con este tema, pero la responsabilidad es mancomunada, no equitativa, mancomunada. Significa que responden por una parte y además de mancomunada es por partes iguales. Eso es lo que dice el artículo 24, ¿sí? Eso es el único caso de responsabilidad mancomunada que establece nuestra ley, que me preguntaban al comienzo de la clase. Bueno, ya estamos terminando, pero me faltan un par de cositas chiquitas. Y les subrayo que esto es una diferencia con el régimen anterior. El régimen anterior respondían de manera solidaria. Hoy, buscando darle subsistencia a la empresa en salvaguarda del principio de conservación de la empresa, el socio va a tener una responsabilidad mancomunada, ¿sí? Va a ser menos agravada que el régimen anterior. Todo esto que les estoy contando demuestra la intención del legislador de flexibilizar la rigidez de nuestra ley 19.550 hasta 2015, en que las sociedades simples, estas sociedades simples de las que estamos hablando ahora, estaban condenadas a una anulabilidad o una disolución y hoy no. Todo lo contrario, se busca su preservación y que haya libertad en la contratación, ¿sí? Que los socios puedan llevar adelante su negocio de la forma que les resulte más conveniente, por supuesto, siempre dentro de la ley. No se puede hacer cualquier cosa, ya van a ver qué pasa, o ya vieron qué pasa, no lo sé, pero me parece que ya lo vieron, con el régimen de nulidades. Esto no es régimen de nulidades lo que estamos viendo. El régimen de nulidades es una sociedad que se constituye para cumplir un objeto ilícito, es nula. De nulidad absoluta, como si nunca hubiera existido, ¿sí? Esto estamos hablando de otra cosa. Bueno, hasta acá estamos bien. Nos faltaría ver, creo que, a ver si les dije todo, me faltaría ver el tema de la, quiebra, obviamente, que se le, caso de... disolución, liquidación, bueno. Ya sabía lo que me estaba olvidando. Subsanación.
Nuestra ley 19.550 originalmente no permitía regularizar estas sociedades de ninguna forma. A ese límite la rigidez. Eran nulas. Se caían por completo. Con la reforma de la década del 80, si no me equivoco, ley 22.903, no se preocupen por los números, pero con una reforma de la ley 22.903 se introdujo a nuestra ley la posibilidad de regularizar. Se siguió la doctrina italiana que permitía que estas sociedades se regularicen. ¿Cómo se regularizaba? Se los digo muy breve, no me quiero extender sobre el régimen anterior, pero sí me interesa que ustedes sepan que cuán amplio es el régimen hoy y cuán restringido era antes. ¿Y por qué? El por qué. ¿Por qué están estas sociedades hoy admitidas de esta forma por el legislador? Antes, para regularizar, bueno, se podía hacer por petición de uno o varios socios y se debía hacer todo un proceso de regularización, adoptar un tipo social, inscribir y en el medio un montón de cosas que ya les comenté. Y también podía ser regularizarse cuando un socio quería disolver la sociedad. Era muy fácil disolver estas sociedades y si ninguno decía nada, en X tiempo se disolvían. Bueno, luego lo que se permitió en este régimen de regularización es que por excepción se regularicen las sociedades irregulares, que significa yo como socio pido que se disuelva y otro socio no quiere disolver, bueno, yo no quiero disolver. Junto a la mayoría de socios necesaria o la unanimidad y logramos la regularización. Y el socio que se quería ir se iba con su parte. Derecho de receso eso. Es eso. El derecho de receso significa socio disconforme, se va y se lleva su parte. Yo voy a reiterar estos conceptos, chicos. Les voy a reiterar, chicos y chicas. Durante las clases y las otras docentes yo sé que también los van a reiterar para que no se abrumen con información y no les explote la cabeza. Yo voy a reiterar estos conceptos sobre derecho de receso, lo van a ver mucho. Hoy, y con esto termino, porque realmente no quiero abrumarlos, pero hoy el legislador establece un procedimiento de subsanación de estas sociedades que es muy sencillo, que significa que si uno o varios socios proponen subsanar, ¿qué sería subsanar? Si no tengo el tipo, si estoy ajena al tipo, elijo un tipo, ¿sí? Si no estoy dentro de los límites, de los formatos estos que me ofrece la ley, bueno, me adapto, elijo un tipo. Si no cumplí los requisitos esenciales, los cumplo. Si no cumplí los requisitos formales, los cumplo. Si no me inscribí, me inscribo. Con eso se subsana. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo socia quiero subsanar, propongo a los demás la subsanación. ¿Qué necesito para subsanar? Unanimidad. ¿Sí? Unanimidad de socios. Ahora, si no tengo la unanimidad en la votación, ¿puedo subsanar igual? No consigo la unanimidad. ¿Puedo subsanar? Sí, sí. Van a ver que el legislador optó siempre por la preservación de la empresa. Entonces, ¿quién va a reemplazar la voluntad cuando falte de los socios que no quieren subsanar? ¿Quién va a intervenir ahí? El juez. Primero, un juez comercial en este caso. Queremos subsanar, un buen número de socios queremos subsanar, hay otros que no quieren. Bueno, primero agotamos la vía, agotamos, no por unanimidad, vamos al juez, le pedimos, señor juez, necesitamos que intervenga para que podamos subsanar esta sociedad y el juez puede hacerlo, puede reemplazar esta voluntad de los socios que no quieren subsanar sin imponerle mayor responsabilidad a los que no quisieron. ¿Sí? Mayor responsabilidad significa, si tienen una responsabilidad limitada, no les va a poner una responsabilidad ilimitada o solidaria. No les va a imponer una responsabilidad mayor. El juez, entonces, la subsanación puede ser por acuerdo de los socios o judicial. Fíjense todas las opciones que la ley da para que no se caiga la empresa. ¿Y qué pasa si yo no quiero subsanar y no me quiero ir? Bueno, me voy y me llevo mi parte. Derecho de receso. ¿Sí? Eso es el derecho del receso. Cuando la sociedad sufre un cambio
de entidad, cuando la sociedad está sujeta a una modificación tan importante, y esta es una modificación muy importante, el socio disconforme se puede retirar y se lleva su participación social. Eso es el derecho de receso. Profe, Sí. igual el derecho de receso era antes de la reforma, ¿no? No, el derecho de receso está siempre. Siempre. Ah, sigue estando, gracias. Sí, porque yo no me pueden obligar a quedarme. La voluntad de los socios, que no es la misma voluntad social, son personas separadas, la voluntad de los socios no puede ser forzada. Yo no me pueden obligar a quedarme. Yo me Profe, ¿cómo dijo? Que la voluntad de los socios no puede ser forzada. El socio que no quiere subsanar se puede ir. Claro, puede retirarse y puede llevarse. Sí. Ojo que esto no la es siempre. de su aporte. ¿Todo el aporte? Sí. Salvo que sea esencial. Ya vamos a ver el derecho de receso cuando un aporte es esencial y en todo caso tendrá que ver la sociedad cómo indemniza a este socio. Pero en principio, el principio es que el socio puede retirarse. Ahora, ojo, el receso no es siempre, no está siempre que yo me quiero ir de la sociedad y listo, me voy y me llevo mi parte. Ojo, no. Eso contraría los más elementales principios sociales. Nosotros nos juntamos para llevar adelante una empresa, no me puedo llevar el aporte cuando se me antoje. El derecho de receso está previsto para causas muy específicas de modificación del contrato social o alteración de las condiciones en que venimos desarrollando la sociedad. No es este el único caso, pero este es uno. Ese es el derecho de receso. O sea, no cualquiera y porque se le cante se puede ir de la sociedad y llevarse su aporte porque eso lógicamente le ocasiona un perjuicio a la sociedad. Estamos alterando el conjunto de los aportes, el capital, y la sociedad necesita la capital para funcionar. Entonces no es que me voy y me llevo mi aporte cuando quiero. En este caso sí, porque la voluntad del socio no puede ser forzada y tampoco me pueden... Yo estaba bien en una sociedad de estas de la sección cuarta y yo no quiero ser una sociedad regular por X motivos, o no quiero ser una sociedad, pasar a subsanar. No quiero subsanar. Bueno, me voy, pero porque me cambian las condiciones elementales de la sociedad. Ahora, si yo estoy en una sociedad absolutamente en paz, y me quiero ir y ya no me llevo mi aporte, o sea, es así. ¿Sí? El aporte es esencial, el aporte es necesario para el funcionamiento de la sociedad. ¿Estamos? Quiero ver si no me estoy olvidando de nada, chicos. Voy a ver si algo que me haya olvidado de lo... Dice Bueno. lo último, profe, ¿Cómo? Sociedad irregular y información. ¿Eso lo dijo o no? No, la sociedad irregular y información sí, porque una compañera tuya preguntó, pero sí, está bien. No es lo mismo, aunque tienen muchos puntos en común. La sociedad de información y la sociedad de la sección cuarta, en realidad no. La sociedad irregular, como dijiste vos, porque con el régimen anterior eran muy similares, porque la sociedad, primero porque no estaban inscriptas ninguna de las dos, pero la diferencia es la voluntad de los socios. En una sociedad de estas de libres irregulares, la voluntad de los socios es mantenerse en la irregularidad, en la marginalidad. Mientras que en una sociedad en formación, la sociedad está en camino a constituirse y regularizarse. La voluntad es otra. Y cuando la sociedad en formación por fin se inscribe, ya pasa a ser una sociedad plenamente regular, según el artículo 7º, y todos los actos realizados anteriormente por los administradores o los promotores de la sociedad hacen responsable a la sociedad. La sociedad es responsable por lo que hayan hecho anteriormente mientras eran una sociedad en formación. Salvo los actos notoriamente ajenos al objeto de la Constitución. Ahí sí, si se apartaron, no puede hacerse responsable la sociedad por el obrar ilegítimo de los administradores o de los promotores. Básicamente las diferencias es que hay algunos autores, ojo, que las asimilan plenamente, las sociedades irregulares con las sociedades en formación, pero tienen algunas diferencias que tienen que ver con la voluntad de los socios. Una sociedad irregular nace irregular y tiene la intención de ser siempre irregular, salvo antes del proceso de regularización, que es algo que puede o no suceder.
pero hay una voluntad de mantenerse por fuera de los márgenes establecidos estrictamente por la ley. Ahora, la sociedad en formación va camino a una inscripción. ¿Estamos? Sí, profe, quedó re claro. Buenísimo. Bueno, eso sería todo. Yo no sé si omití decirles algo con respecto a... No, les dije lo que quería decirle por fuera del tema de que hablamos hoy, de libros. No sé si me quieren preguntar algo. Voy a averiguar el tema de las condicionalidades. Yo no sé, sinceramente, hasta cuándo pueden rendir las materias, pero sí lo que les puedo asegurar es que esta cátedra no guarda notas. O sea que no se toma el examen si no están dadas las condiciones, pero voy a averiguar bien cómo es esto. Profe, a mí me quedó una duda. ¿Cómo era la responsabilidad de los socios en el régimen anterior en las sociedades simples? Sociedades irregulares o de hecho la responsabilidad era subsidiaria, ilimitada y solidaria. Y creo que no les dije que el antónimo, lo opuesto de la responsabilidad subsidiaria es la responsabilidad directa. La responsabilidad directa es cuando los socios tienen que afrontar las obligaciones sociales sin que se ejecuten primero los bienes de la sociedad. Pero en este caso no, estamos hablando de una sociedad, en general hablamos de responsabilidad subsidiaria. Profe, disculpe. Sí. Me retiro porque tengo que entrar a otra clase. Sí, no, igual ya terminamos, sí, así que gracias. Ah, bueno, muchas gracias a usted. No, muchísimas gracias. No, yo los libero porque ya hablamos un montón, hablé yo un montón y ustedes ya deben estar cansados. Si quieren, me pueden escribir, bueno, lástima que pero igual se pueden pasar el ahí. Les voy a poner... Ay, miren que les voy a escribir mi correo. Si me quieren escribir. Profe, perdón, ¿cómo era su nombre? Florencia, ahí está, mira, donde te puse el correo, Florencia Pereira y mi nombre. Sí, gracias. Y está mi nombre y mi apellido es el correo. Por cualquier cosa. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, me retiro. Cualquier cosa, nos vamos a ver el jueves a las 17.